para resolver este problema, o sea, en realidad vamos a resolver este problema de dos formas, pero primero, antes que nada, vamos a hacer un diagrama para ver qué es lo que se nos está pidiendo. Nos decía que teníamos una corriente que queríamos calentar, ¿sí? Una corriente de 150 moles por hora. Que esta corriente contenía 60 moles por ciento de etano y 40% de propano por volumen. Que esto estaba a 0 grados centígrados. Y voy a escribir enseguida la concentración, no se preocupen, que queríamos calentar desde 0 grados centígrados, queríamos saber el calor que necesitábamos para esto, de tal modo a llevarlo hasta 400 grados centígrados. El problema nos dice que tenemos 60% en volumen de etano, que voy a llamar E, y 40% en volumen de propano, que voy a llamar P. En realidad, aquí no nos está hablando de ninguna presión, así que asumimos que esto está ocurriendo. Tenemos un calentamiento a presión constante, podría ser la presión atmosférica o no. Pero en cualquier caso, podríamos tratar a esto como gases ideales, ¿sí? Y entonces la presión de hecho no sería importante. De hecho, tratando el sistema como gases ideales, recordamos que para los gases ideales la composición en volumen es igual a la composición en moles. ¿De dónde se deriva esto? Lo recordamos de la ecuación de los gases ideales, tal que P por B es igual a nRT. Si tenemos una composición en, vamos a suponer, esto sería volumen de I, la temperatura de la mezcla, NI, a la temperatura de la mezcla y presión de la mezcla. Fíjense que si dividimos todo esto entre la ecuación general, tal que la presión de la mezcla sería multiplicada por el volumen total de la mezcla, sería igual al número de moles totales de la mezcla por RT. Dividimos esta ecuación 1 entre la segunda, tendríamos que una composición en volumen para los gases ideales es lo mismo que una composición en moles, ¿okay? Por eso cuando hablamos de composición en volumen es lo mismo que hablar de composición en moles, y aquí podríamos decir entonces que tenemos 0,6 moles de etano por mol de mezcla y 0,4 moles de propano por mol de mezcla. Bien, excelente. Entonces, en base a esto, si estamos hablando de un sistema abierto en régimen estacionario, por lo cual delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo, voy a escribir la ecuación general de balance que ya dedujeron en el capítulo anterior. Y voy a anular los términos que no corresponden aquí. Variación de energía potencial no va a haber trabajo o potencia, en este caso si queremos hablar de flujos. Variación de energía cinética tampoco, y entonces el flujo de calor va a ser igual a, en este caso, número de moles, flujo de número de moles por delta H, o NH de salida por H de salida menos N de entrada por H de entrada, ¿verdad? U igual a delta H. Bien, entonces para poder calcular el calor ya tenemos los flujos de salida y de entrada, porque en el balance de masa esto va a ser número de moles de entrada igual a número de moles de salida de cada uno de los componentes. Ya tenemos el balance de masa hecho, y lo que necesitaríamos sería sacar la entalpía de salida y la entalpía de entrada, y en base a esto es que podríamos resolver el problema de diferentes maneras. La forma más sencilla es agarrar y sacar los valores de entalpía de salida de cada uno de los compuestos y de entrada de cada uno de los compuestos de EES directamente. Recordamos que EES, cuando trabaja con las fórmulas escritas de este modo, ¿sí? En este caso C2H6 y C3H8 respectivamente, trataría los compuestos como gases ideales y nos darían las entalpías como función exclusiva de la temperatura, que son valores que tenemos. Si lo hacemos de este modo directamente, podríamos sacar el calor de entrada. Es una forma de resolver, pero recordamos que el problema nos pedía calcular la capacidad calorífica de la mezcla como parte de la solución. Vamos a obviar esta segunda parte y vamos a resolver directamente con EES, asumiendo
que esta parte no nos pide, solamente de modo a practicar. Entonces, en base a eso necesitaríamos sacar la entalpía de salida y la entalpía de entrada como gases ideales, función exclusiva de la temperatura de cada uno de estos compuestos a las condiciones de entrada y a las condiciones de salida, aplicando esta ecuación, y directamente sacaríamos lo que queremos. Luego vamos a resolver de una segunda manera, asumiendo que no tenemos los valores en ES y que tenemos que sacar el CP de la mezcla de alguna manera para poder resolver el problema.